Esta noche me acompaña ya el analista político Sabino Bastidas. Gusto saludarte para esta oportunidad, nuestra conversación. Sabino, hablemos de lo que ya pasó y lo que viene. Del lado de la oposición ya se oficializó a Xóchitl Gálvez. Difícilmente habrá sorpresas del lado oficialista donde se perfila a Claudia Sheinbaum como triunfadora del proceso interno. Serían dos mujeres. Si para ti es el caso, ¿qué dice esto de la política mexicana? Bueno, mira, Gabriela, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, siempre es una gran noticia que en un país como México las mujeres asciendan y aparezcan en el escenario público y político. Esa es una gran noticia en cualquier caso, en cualquier ámbito y en cualquier escenario. En este caso, la mala noticia es que estamos teniendo prácticamente candidatos resueltos de las principales dos corrientes políticas que van a disputar la presidencia de la República en el 2024, pero quiero hacerte una pequeña acotación. El proceso electoral, jurídicamente hablando, todavía no empieza. México tiene uno de los sistemas más regulados en términos de pre-campañas, campañas, financiamiento, fiscalización. Yo coincido con quienes critican que ese es un modelo excesivamente regulatorio, pero es la ley. Y desgraciadamente el ímpetu tanto del presidente López Obrador como de las oposiciones ha generado que unos días antes de que el Instituto Nacional Electoral declare que inicia el proceso electoral, ya tenemos consumados y concluidos los procesos en las dos principales corrientes políticas. Esto es una anomalía ética, política y estética de la democracia mexicana y evidentemente uno de los principales problemas que tenemos. Ahora, por el lado de la oposición, yo te diría que no tenían nada, la oposición no tenía ninguna posibilidad. Hace 3 o 4 meses han perdido 23 elecciones de gobernador frente al oficialismo, estaban totalmente desarticulados, porque la fórmula con la que han estado operando, que es la suma de 3 partidos políticos totalmente opuestos en términos programáticos e ideológicos, con un pequeño grupo de empresarios que ha estado alentando la coalición, pues era una fórmula equivocada y la ciudadanía se los dijo 23 veces. Sí. Ahora vuelven a intentarlo con la candidatura de Xóchitl Gálvez con la misma fórmula. Xóchitl Gálvez es un buen cuadro, tiene un perfil muy interesante, es una mujer con antecedentes de la cultura del esfuerzo, que se ha hecho a sí misma en más de un sentido. Sin embargo, políticamente hablando, es una mujer que perdió la candidatura, perdió la gubernatura en el estado de Hidalgo, perdió la senaduría de mayoría en el estado de Hidalgo, es ahora candidata plurinominal, no hizo campaña, ganó solamente la elección a la delegación Miguel Hidalgo, que ahora se llaman alcaldías. Esa es su experiencia en términos electorales y políticos. Era una mujer que tenía todavía un largo trecho por recorrer, que carece de una estructura política propia, que carece de una base social real propia, que no tiene un marco programático. La vimos en 5 debates discutiendo con una política experimentada como Beatriz Paredes y vimos claramente el contraste de densidades en términos de su proyecto político. Entonces lo que está construyendo es una candidatura cuesta arriba, difícil frente al poder de López Obrador, frente a la inercia, a la imagen, a la popularidad de López Obrador, frente a la hegemonía política que se ha estado construyendo, frente al aparato territorial y estructural que tiene López Obrador. Xóchitl Gálvez no tiene más que la estructura política de los 3 partidos políticos tradicionales que la postulan, y solamente te quiero recordar una cosa: la popularidad del PRI, el viejo partido político hegemónico que perdió la presidencia por primera vez en el año 2000, el 60, 65, 70% de los mexicanos no votarían por el. Entonces eso te da una idea de las dificultades que tiene Xóchitl Gálvez al frente. Oye, pues ya que estás en esa línea, déjame agregar Movimiento Ciudadano. Esta mañana Luis Donaldo Colosio dijo que él va a rechazar buscar la candidatura presidencial por este otro partido político. Y entonces, ¿qué pasa con Movimiento Ciudadano? Mira, Movimiento Ciudadano fue el único partido de los que estaban en el tablero que se dedicó a hacer su tarea, a tener un perfil propio, a buscar candidatos propios. Tan es así que logró ganar 2 gubernaturas clave en el caso del país. Nuevo León y Jalisco son 2 estados que logró con esa fórmula Movimiento Ciudadano. Está creando nueva clase política y se puede convertir en una tercera vía. Todavía esto no acaba. Hay varias incógnitas todavía que resolver. Una de ellas es cuál va a ser
qué tan unido sale Morena de su proceso interno y qué pasa con sus aspirantes y qué decisiones toman, muy en especial el caso de Marcelo Ebrard Casabón, que tiene ya una base social, que tiene una presencia y que puede tomar decisiones, que asociada a Movimiento Ciudadano puede crear una oferta política interesante y que puede desestructurar tanto del lado de Morena como del lado de la oposición. La decisión de Luis Donaldo Colosio me parece una decisión sensata, es un hombre muy joven, tomó, incluso en su explicación esta mañana, toma en cuenta temas muy sensibles, muy humanos, como la necesidad de que sus hijos crezcan y que él pueda aportarles a sus hijos todavía todo su tiempo, y eso me parece de un gran valor. Es un hombre muy joven que tiene un apellido muy poderoso en México con un enorme peso y sin duda será valioso en el futuro. Es una decisión que había irrumpido desde que las encuestas del diario Reforma lo hicieron aparecer como un potencial candidato, porque la recordación de nombre de su padre tiene un enorme peso, pero él reconoce y lo dice esta mañana que no tiene todavía la experiencia, que necesita madurar y decide no contender a la presidencia de la República. Y muy importante, decide y dice que no quiere dividir a la oposición, porque ahorita el juego se llama que no dividirse, tratar de ir lo más unidos posible, y para la oposición es indispensable tratar de generar una coalición más o menos fuerte. El Frente Amplio por México está cargando con el lastre de la mala imagen de 3 partidos políticos y la candidata no tiene una estructura propia, y el grupo de políticos que está rodeando a Xóchitl Gálvez es un grupo de políticos no necesariamente con el mejor de los prestigios. Entonces realmente la tiene cuesta arriba, es un trabajo muy duro el que tiene Xóchitl Gálvez. La oposición no tenía nada, ahora tienen algo, la maquinaria de López Obrador es muy fuerte y hay muy buenos resultados en términos de opinión macroeconómica. La opinión de los mexicanos, según Pew Research, por ejemplo, bien, es 60% favorable en términos de la economía del país. Los datos de personas que salieron de la pobreza son muy importantes en la encuesta nacional de ingreso, gasto y Coneval. Entonces, no está sencillo el trabajo para la oposición, y estás hablando de un presidente con una de las más altas popularidades en términos el comparativo internacional. Entonces, efectivamente. Y un tramo muy largo, Gaby. Hay todavía que decir que para el 2 de junio del 24 falta mucho tiempo todavía, y vamos a tener ociosos a los candidatos en una especie de campaña contra el EGEM, en contra de la legislación electoral, lo cual es una debilidad estructural muy importante para nuestra democracia, que está en el reto de la consolidación. Sabino Bastidas, gracias, buenas noches. Gracias, Gabriela, buenas noches.